Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Roberto Alejos Podcast. Hoy, para variar, un amigo de invitado. Estamos tal vez abusando de las amistades, pero ¿qué le vamos a hacer? Lo que yo he llamado el único candidato a la presidencia que da la cara. Así le cuento yo a la gente, que la dio desde un principio. Edmond Mulet Léger. Nunca he podido pronunciar bien el apellido de Edmond, ¿verdad? Viejo amigo desde la época de la Constituyente para adelante y todo, pero bueno, un ex candidato a la presidencia que tiene mucho que contaros. Edmond, si doy el currículum aquí, nos llevamos 30 minutos hablando solo de tu pues gracias, Roberto, gracias por esta gracias oportunidad y la enhorabuena por por estos podcasts, ¿verdad? Que han tenido mucha resonancia a nivel nacional. Así es que cuando me llamaste, me dijiste si podíamos tener una platicadita, ahí dije de plano que sí, porque hay mucho de qué hablar. Mucho que hablar. Y la verdad es que, como yo digo, no se vale que la gente no sepa lo que está realmente pasando en el país, que no le contemos qué está pasando. Entonces el podcast se ha vuelto un poco educativo, ¿verdad? De contar. Excelente. Dejar que hablemos un poquito de este tipo de temas, ¿verdad? Como por ejemplo, el proceso electoral. La gente está con la duda del proceso electoral, en dónde estamos, qué pasó, en dónde andamos ahorita. Pues yo creo que ha habido una intención ahí maléfica de tratar de crear confusión, una melcocha ahí de temas para que la gente dude sobre el proceso electoral, sobre los resultados de las elecciones. Y lo digo yo, Roberto, te lo digo yo y se lo digo a ustedes. No hubo fraude, no hubo fraude. Nosotros como Partido Cabal, de 24,000 y pico de mesas que hay a nivel nacional, teníamos más o menos 20,000 fiscales a nivel nacional, gracias a una estructura y a una organización que teníamos impresionante a todo el nivel de todo el país. 20,000 fiscales. Esos 20,000 fiscales, Roberto, firmaron las actas en cada una de sus mesas. Y esas actas fueron firmadas también por los representantes de los partidos del Pacto Corruptos, de Vamos, de Valor, de la UNE y de todos los demás partidos que tenían fiscales. Todos firmaron. Yo puedo asegurar, jurar, de que no hubo fraude, porque tenemos los resultados en cada una de esas actas. Y lo que aparece en esas actas es exactamente el resultado que está reflejado en el famoso TREP y en los resultados finales que dio el Tribunal Supremo Electoral. En algunos casos muy contados que hubo un cambio aquí, un tachón aquí, pero eso no, menos del 0.5% de los resultados podrían haber sido afectados por eso. O sea que no hubo fraude. Pero la mano peluda, por supuesto, dice que hubo fraude, porque el propósito del Pacto Corruptos es que ni siquiera hubiera segunda vuelta. Empezaron a decir que hubo fraude en la noche misma de la primera vuelta, el 25 de junio. 25 de junio, Día del Maestro, que fue la primera vuelta. Fraude. Y le pusieron presión a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral para que no asignara, que no certificara quiénes pasaban a segunda vuelta. Y era claro que quienes pasaban a segunda vuelta era Sandra Torres de la UNE y Bernardo Arévalo de Semilla. Y vamos a hablar del fenómeno de Semilla también, si me lo permites, un poco más adelante. Tenemos que hablar porque ya, pero entonces lo que todos decíamos era Sandra contra Edmond, ¿verdad? Y ese era el que debería estar ahí ahorita en segunda vuelta, el que debería estar en el lugar de Bernardo Arévalo soy yo. Sufriendo este embate. Pero, bueno, es que el Pacto Corruptos, todo lo que le están haciendo a Semilla y a Bernardo Arévalo, me lo iban a hacer a mí y a Cabal. Estaban listos con todo, denuncias de todo tipo, acciones y todo. Ellos no podían permitir que nadie fuera del pacto, que estuviera afuera del Pacto Corruptos, pasara a segunda vuelta, porque ahí perdían el control. Y cuando ven que Bernardo Arévalo es quien pasa a segunda vuelta, la presión sobre el TSE fue terrible. Y es ahí cuando el Tribunal Supremo Electoral se sale del Pacto de Corruptos. Se sale el Pacto de Corruptos y certifica quiénes son los dos candidatos que pasan a segunda vuelta. Y eso no se los van a perdonar. El Pacto de Corruptos no se los va a perdonar. Y hemos visto las acciones que han tenido en contra de los magistrados durante estos últimos meses, pues. Entonces ahí también debo decir y debo aclarar que eso no quiere decir que no haya corrupción en el Tribunal Supremo Electoral, en la compra del sistema y todo eso, hay mano peluda metida. Pero eso es una cosa y el resultado electoral es otra. Sí, y es lo que tenemos que respetar. Y tenemos que respetar la voluntad popular.
tenemos que respetar la institucionalidad, tenemos que respetar los principios fundamentales de la democracia. Yo no estoy de acuerdo con esos resultados electorales. O sea, no me convienen, pero son los resultados electorales. Y el mismo día, al día siguiente, el lunes 26, cuando yo vi, porque teníamos dudas nosotros también en el Partido Cabal, y cuando voy recibiendo y el muestreo que hicimos a nivel nacional de todas las actas, comprobamos que no había fraude. Yo saqué una declaración el lunes 26, pocas horas después de la primera vuelta, felicitando a las dos personas que pasaban a la segunda vuelta, Sandra Torres y Bernardo Arévalo. Por supuesto, todo el mundo conoce que yo no podría jamás apoyar a una señora como Sandra Torres, por lo que ella representa, por lo que ella es, y además porque forma parte esencial del pacto de corruptos. Entonces, dejamos en libertad a nuestras bases, pero muchos de nosotros, en forma individual, apoyamos y respaldamos a Bernardo Arévalo para la segunda vuelta. Ahora, ¿cómo llega Bernardo Arévalo a la segunda vuelta? Sí. A ver, perdón, digamos como estamos en esta parte educativa, ¿verdad? La gente, digamos, la idea es explicarle a la población, hubo primera vuelta, en esa primera vuelta algo que yo quiero resaltar y reconocerle, aquí estuvo Aquiles Fallase defendiendo el tema, ganó el voto nulo. Primer lugar, ¿verdad? Sí. Entonces, ese rechazo al sistema, ese rechazo a la clase política, al tipo de campaña que hubo, evidente. Sale Bernardo y Sandra, ¿verdad? En ese lugar, y desde ahí aparece el Ministerio Público con esta cosa tan buscada, tan brillantemente encontrado, ese artículo, ¿verdad? Para pedir la suspensión temporal de la personalidad jurídica de Semilla, incluso retroactivamente, desde el Comité Pro Formación del partido. De hacía 3 años. Sí, de hacía 3 años, todavía el comité que ya no tiene razón de ser, ya pasó ese tema, y hasta pide ahí la adjudicación de cargos, que no se dé a cargos. Entonces, empieza esta lucha por anular las elecciones, por ir contra el proceso desde ahí, desde la primera vuelta, ¿verdad? Pero ¿cuál es la motivación? ¿Por qué quieren anular esa elección? Porque no es ninguno del pacto de corruptos el que pasa a segunda vuelta. Y eso los tenía así, muy asustados. Y el miedo, Roberto, el miedo empuja a las gentes a cometer errores como los que se han estado cometiendo estos últimos meses por la mano peluda, pues, es evidente, pues. Y no es tema ideológico, no es tema programático, no es cuestión de izquierdas o derechas, es purisísima corrupción, negocios. Les van a descubrir todos los negocios y eso es lo que los tiene aterrados y por eso se quieren aferrar a esta situación. Pero el pueblo ya habló, el pueblo ya se expresó y hay que respetar esa voluntad popular. Bueno, entonces el primer intento, porque yo quiero que hablemos de este gobierno, porque no podemos dejar de hablar de este brillante gobierno, ¿verdad? Pero digamos, empieza el proceso para tratar de anular las elecciones desde la primera vuelta, ¿verdad? De los únicos que sale, al principio salieron así tímidos algunos de los candidatos, medio diciendo algo, después retiraron los temas, aparecieron entre los que pusieron denuncias de corrupción, de revisión de los cargos. Por primera vez se hizo doble revisión. Los tribunales hasta obligaron al Tribunal Supremo Electoral a alargar el periodo para seguir revisando las mesas, ¿verdad? Y hasta el día de hoy no hay nada. Absolutamente. ¿Verdad? Nos vamos a la segunda vuelta. Bernardo y Sandra, y sigue apareciendo el tema del fraude, sigue apareciendo el tema de que Semilla no debería existir, y ahora una lucha ideológica como que esos comunistas, que esa Venezuela, que vamos a hacer igual que Nicaragua. Es una totalmente artificial, eso no es así, o sea que han inventado una serie de situaciones tratando de crear artificialmente una lucha ideológica que es totalmente sin ningún fundamento. Pero aquí decimos, el comunismo está muerto, ¿verdad? Lo que está vivo es ese anticomunismo terrible, lo que está más vivo que nunca, y lo han logrado meter en todas partes. Pero el tema es anular las elecciones. ¿Va a seguir el bono? Pues va a seguir la mano peluda. La mano peluda sigue, la mano peluda no descansa, pues.
incluso están todavía los intentos, no sé qué va a pasar en el Congreso ahorita, con que se quieren bajar al vicepresidente, a Willy Castillo. Pero ahora que la persona que presentó esa denuncia, que sin ningún fundamento, finalmente la retiró, esperamos que eso pues no avance, pero está pendiente el retiro de inmunidad, de derecho de antejuicio de los propios magistrados del TSE, que eso está en manos del Congreso. Ahora, yo creo que todo este esfuerzo que se ha hecho por parte de la mano peluda, se les está revirtiendo, creo que se han debilitado bastante. No solo la comunidad internacional, sino los guatemaltecos también estamos cansados pues, de esta situación, y han creado una crisis realmente innecesaria, totalmente innecesaria. Nunca en la historia política de Guatemala, nunca jamás habíamos visto una situación así, donde un pacto, vinculados todos por la corrupción, quieren impedir que se manifieste, se exprese, se respete la voluntad popular. Entonces nosotros en Cabal, y yo como ex candidato a la presidencia, hemos sido muy claros en nuestras declaraciones, en TikToks que hemos hecho, en WhatsApp, en comunicados, etcétera, que hay que respetar la voluntad popular. Nos guste o no nos guste, claro. Pues. O sea, estamos hablando con el que yo no estoy aquí a favor de Semilla. Que iba a ser el segundo lugar y que iba a estar ahí peleando. Yo no estoy a favor de Semilla o de Bernardo Arévalo, estoy a favor del respeto a la voluntad popular. Ya vendrán, el proceso político va a seguir avanzando, pues. Ahora, lo que más me preocupa a mí ahora es la gobernabilidad del país. Pero, hablemos un poquito antes del fenómeno Semilla. Sí. Porque digamos en las encuestas, seamos honestos, no aparecía Semilla. En el radar no aparecía. En el radar, ahí sí, no en el radar. Ahí bip, 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 aparecía yo, aparecían otros por ahí, pero Semilla y Bernardo Arévalo no aparecían en el radar, no en el radar. Pero los últimos, yo diría que el último mes de la campaña electoral fue una carrera muy acelerada para ver quién pasaba a segunda vuelta. Sí. Porque ya se sabía pues que Sandra Torres, la UNE, la estructura que tenía, el apoyo del gobierno. Las encuestas te ponían segundo lugar, a veces hasta en primer lugar, la pelea era a veces con Suri. Sí, pero había con una constancia era Sandra Torres y Mulet. Sandra Torres y Mulet más o menos pasábamos a segunda vuelta. Y entonces todos quieren estar en segunda vuelta con Sandra Torres, porque todo el mundo sabe que quien queda en segundo lugar frente a Sandra Torres, en la segunda vuelta gana. Por supuesto, todo el mundo va a ir a votar anti-Sandra. Entonces, todo el mundo quiere estar en segundo lugar. Pero ¿quién está en segundo lugar? Cabal y Mulet. Entonces, al que hay que bajarse es a Mulet, ¿va? Hay que bajarse. Entonces se han gastado aquellas centenares de miles de dólares en netcenteros a nivel internacional, todos los partidos políticos, todos, del Pacto Corruptos y otros, incluyendo Semilla también. Hay una campaña en contra de Mulet, en contra de Cabal, inventando cosas, de todo tipo, una campaña sucia, asquerosa, tremenda, y los últimos 15 días muy, muy fuerte. Y incluso un señor, ¿cómo se llama este señor? Pineda, el señor Pineda, ya. Vamos a hablar del señor Pineda en el futuro en este país. Sí. Y lo que él fue de los primeros en Mulet me parqueó, Mulet fue que me atacó, Mulet y no hay que votar por Mulet, y él se unió al Pacto de Corruptos, y le pagaron por él, no hace nada gratis, pues, entonces le pagaron, y se unió al Pacto de Corruptos, ¿va? Para atacar. Y en la segunda vuelta hay que recordar también que este señor Pineda fue a apoyar al Pacto de Corruptos, a la candidata del Pacto de Corruptos, que era Sandra Torres, o sea que no me venga ahorita a decir que no estuvo metido en esas cosas. Entonces fue una campaña muy feroz, y mientras tanto Semilla, a través de sus netcenteros y todo, empiezan con una campaña de TikTok muy eficiente, dedicada a jóvenes, a estudiantes universitarios, concentrados en la capital y en los municipios de Guatemala. Fue una campaña muy, muy efectiva. Entonces Semilla y Bernardo Arévalo capitalizó ese sentimiento antisistema, porque no formaba parte pues de ese menjurje, porque en los debates a donde íbamos estaban los 3 candidatos del Pacto de Corruptos y yo. ¿Va? Entonces ahí me atacaban cada uno de los debates que había en televisión y todo, era todos contra Mulet. Entonces yo era visto, creo yo, era percibido también como parte de todo ese esquema, y la gente estaba cansada de esas campañas sucias que se estaban haciendo, y surge Semilla y Bernardo Arévalo, que también muchos de los votantes de Pineda
sentimiento antisistema, se van con... Y todos los votantes, por ejemplo, que habían estado con Telma Cabrera y con Jordán Rodas al principio de la campaña, que también fueron descalificados, muchos de los votantes de Roberto Arzú también, muchos de ellos eran antisistema, y todo eso se va. Eso no lo vieron venir, ¿verdad? No se vio venir. Parquearon a Roberto Arzú con el tema de la campaña anticipada, sí. Un hombre que era popular y sigue siendo popular, sí. ¿verdad? Y entonces había que parquear. Sí. A Pineda, que Pineda estaba captando ese voto, Sí. el que captó Jimmy, ¿verdad? Yo todavía Sí, estoy diciendo exactamente. que cualquiera menos un político, ese cualquiera se llamó Jimmy Morales, Sí, así sí. estaba Sí, captando Pineda, sí, ¿verdad? exactamente. Votemos por que no tiene nada que ver con los políticos, ¿verdad? Haber parqueado a Telma Cabrera, que ahí todavía no entiendo yo por qué no repitieron su asamblea para cambiar a Jordán. Esa es una duda que siempre tendremos, porque tenían tiempo para hacerlo. Sí, se entró ahí la terquedad y al final desaparecieron como partido. Todo eso no lo midieron, que todo eso que parquearon, ¿verdad? Se fue para Semilla. Así más el voto antisistema. ¿Verdad? Entonces ahí está el resultado electoral. O sea, eso es un resultado electoral legítimo, verdadero, auténtico. Lo está diciendo un hombre con un partido que sigue siendo grande. ¿Cuántos alcaldes tuvo? Pues nosotros tuvimos 50 alcaldes, claro. Tenemos 50 alcaldes electos a nivel nacional. El más grande número después del partido oficial. Del partido oficial, y eso, que vamos a hablar de cómo llegaron ahí. Sin contar con los recursos que tenía el partido oficial y todo lo demás. O sea que después del partido oficial, Cabal es el partido con más alcaldes. Alcaldes, más que la UNE, y tenemos 18 diputados en el Congreso. Sí. Y ahí vamos pues a seguir trabajando. Y tuvo 20,000 fiscales. Yo le pongo mucha atención al tema de los fiscales porque esa es la verdadera organización partidaria. ¿Verdad? Por supuesto, nada contento con los resultados porque tenía que haber estado él ahí en la segunda vuelta, pero estarías en estos líos. Ya habían juicios ahí contra Cabal como partido. Bueno, todavía está la espada de Damocles ahí. Y lo que estoy diciendo aquí ahorita, el MP y los bandidos que están ahí, hay que ir a buscar a Muleta ahora. Entonces, los temas esos ficticios, artificiales que han creado en contra de Cabal y en contra mía todavía están pendientes. Entonces, y a quien se porta mal, según ellos, ¿verdad? Quien se sale ahí del esquema, el pacto de corruptos, hay que perseguir. O sea que todavía la historia no está escrita. Todavía no está escrita. Todavía falta. A ver cómo reacciona el pacto de corruptos y la mano peluda de aquí al día de las elecciones. Bueno, pero entonces ahorita van a seguir. Ya vimos ahí el antejuicio contra el vicepresidente. La cara de la presidenta del Congreso cuando Andrea Villagrán sale como presidenta de la Comisión Pesquisora. Esa fotografía hay que tomarla, ¿verdad? O sea, lo inesperado. ¿Verdad? Eso y después que la persona que presentó esta denuncia, supuesta denuncia, también ya la retiró. Entonces ya no hay fundamento para que el Congreso... Como es un delito público, vos como abogado, te lo van a seguir en ese proceso y yo creo que Andrea lo que va a hacer es parquearlo, tomarse sus 60 días o el tiempo que tenga de acuerdo a la ley. Este tema no le salió como lo esperaba. Ahora uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué en este momento el pacto corrupto se quiere deshacer de el señor vicepresidente Willy Castillo? Porque ese caso estaba ahí desde hace meses, más de un año y medio. Con un amparo que lo protegía y de repente salió ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora? Por una simple y sencilla razón, Roberto. Porque Alejandro Giammattei no puede pensar tener de compañero de curul a quien fue su vicepresidente, su enemigo acérrimo porque fue el que se opuso a los actos de corrupción de este gobierno, y ahí fue donde vino la separación que llama. Entonces Giammattei no puede pensar que en el Parlacén esté Willy Castillo sentado. Entonces, deshacerse de Willy Castillo ahorita, que el Congreso elija a cualquiera. Bueno, se hablaba de Manuel Conde o a saber quién de vicepresidente, pero alguien que realmente sea afín a Giammattei. Era pura vendetta personal esta acción, no había absolutamente nada más. Un tema de egos, algo tremendo. Yo sé que los pleitos entre el vicepresidente y el presidente empezaron desde la segunda vuelta, cuando ya él empezó a ver temas que no le parecían, pues que tenían con el tema que ver, ¿verdad? En ese tema. Entonces, muy claro, no hubo fraude. 20,000 fiscales de Cabal con 50 alcaldes, segundo lugar de alcaldes, una bancada bastante grande. El hombre que estaba en las encuestas en los primeros lugares está diciendo no hubo fraude. Los datos de las actas son los datos que se subieron al sistema electrónico y ahí están y ahí se pueden ver. Aunque venga Curuchiche a decir que las actas que revisó no son las mismas. ¿Curuchiche o Corrupchiche? Corrupchiche. Corrupchiche es verdad. Sí. Bueno. Y amigos, el fenómeno Semilla.
¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Se escapó por la derecha, decimos nosotros, cuando uno se escapa del pelotón por la izquierda, lo ven venir. No lo vieron venir, ¿verdad? No lo vieron venir. Pero Edmond, aquí el plan, y lo dice todo el mundo, ¿verdad? Aquí nos lo contó Ricardo Méndez Ruiz, para que no digan que fue alguien de izquierda que lo contó. El plan era, ¿verdad?, lograr que Manuel Conde quedara en la segunda vuelta. Ese era todo el plan. Sí. Y tanto que llegó al tercer lugar. Y lo que se gastaron de dinero en esa campaña fue como un partido oficial tan desprestigiado como logró poner a su candidato en segundo lugar. Primero amenazaron alcaldes. Ajá. Alcaldes incluso que estaban con que iban a ser candidatos míos, entonces vinieron a renunciar conmigo y me dijeron, lo siento mucho, porque si no me voy con el partido oficial, no me dan finiquito en la Contraloría de Cuentas, me inician un proceso penal en el MP y no me dan dinero para mis proyectos de desarrollo en mis municipios. Entonces me tengo que ir con el partido oficial. Entonces así tenían impresionante, la mayor cantidad de candidatos a alcaldes tenían ellos, todos los municipios tenían candidatos a alcaldes de 340 municipios, nosotros teníamos más o menos en 325 municipios, bastante. No llegamos a 340, pero el partido oficial tenía en todos. Y me consta, en algunos departamentos, Huehuetenango, San Marcos, en otros ahí de la periferia, fronterizos, llegaron a pagar hasta 1,200 quetzales en efectivo por voto. O sea, además de todos los recursos del Estado que se enfocaron. Las láminas, ahora no hay para pagar nada. Tienen atrasados todos los pagos públicos. Es que lo que gastaron, ese dinero pues, del Estado, pues ahí se lo gastaron. Además de toda esa plata del Estado, plata en efectivo. En efectivo por voto. Bueno, aquí te doy 800 quetzales, pues. Le tomás foto al voto con tu cámara y el lunes venís y si votaste por nosotros te damos el otro, para completar 1,200 quetzales. Una estructura que tenían de corrupción impresionante a nivel nacional. Y eso fue que logró colocar a Vamos en tercer lugar. En tercer lugar, sí. ¿Verdad? Y eso es lo que... Por poco le sale, pues, la jugada, ¿verdad? Ese es el propósito. Sí. Cualquiera del pacto corrupto, si hubieran estado ellos tranquilos, que pasaran a segunda vuelta. O sea, Sandra, que ya había votado con ellos. Y hay que ver que en la segunda vuelta... Se hubieran quedado más tranquilos con Suri, por ejemplo. Sí. No tan contentos como que si hubiera sido Manuel Conde, pero claro, sí. Sí, con Suri, Sandra o Manuel, cualquiera de los tres. Hay que recordar que Suri Ríos y Sandra Torres, con sus diputados en el Congreso, apoyaron al pacto de corruptos durante 3 años y medio en el Congreso con todos sus diputados. Siempre votaron a favor de los préstamos, todo el tema ahí del COVID, ampliaciones presupuestarias, todo total y absolutamente alineados con el pacto de corruptos todo el tiempo, pues. Y entonces, y en segunda vuelta vemos que todo el pacto de corruptos se vuelca a favor de Sandra Torres. Y ahí le meten recursos, dinero, impresionante lo que se gastaron, impresionante. Incluso este señor Pineda también se alía con ellos, no sé si fue gratuito o no ese tema, pero apoyando a Sandra Torres, o sea, fue algo impresionante. Pero el sentimiento antisistema tan fuerte, que no es solamente en Guatemala, lo hemos visto en muchos otros países, ese rechazo a la porquería, a la suciedad, a la corrupción, a todo lo que se ha dado, a la falta de responsabilidad en la administración pública, se manifestó en la segunda vuelta a favor de Semilla y de Bernardo Arévalo. Bueno, yo particularmente creo que no lo van a lograr. Bernardo va a tomar posesión el 14 de enero. Me preocupa, y es un tema del que tenemos que hablar, porque va a llegar herido, debilitado, desgastado, totalmente gastado, y esto es parte como que le hubiera dado el dengue. Va a llegar ahí en muletas, en silla de rueda. Además, un partido pequeño, reconozcamos que Semilla es un partido muy pequeño, sin experiencia, no tiene equipo para gobernar, y con este desgaste, y además lo metieron ya en una parte ideológica, lo están ya encasillando, arrinconando y obligando. ¿Qué podemos hacer para evitar eso? Porque hay mucha expectativa en la gente de que cuando Bernardo llegue van a haber cambios reales. Y yo me temo que con un Congreso en contra y con todo lo demás van a haber cambios reales. ¿Pueden haber cambios reales? Bueno, desde el Ejecutivo se pueden hacer muchos cambios también, sin necesidad de pasar por el Congreso, pero el Congreso es importante para garantizar la gobernabilidad del país. A mí lo que en este momento, lo que más me preocupa es la gobernabilidad del país los próximos 4 años. No podemos tener en Guatemala otros 4 años perdidos.
porque han sido 4 años perdidos, 4 años perdidos, 4 años perdidos del gobierno de Otto Pérez, 4 años perdidos del gobierno de Jimmy Morales, 4 años requete contra perdidos de este señor Yamatei. No podemos tener otros 4 años perdidos. Y durante estos 4 años ha habido un retroceso, Roberto, en todos los índices de desarrollo humano. Y yo te quiero preguntar, si me lo permites, que me digas una sola cosa, una sola que este gobierno haya hecho bien durante 4 años. En cualquier ámbito, por favor, decime. No, yo ya lo pensé. O sea, lo único que han hecho, y lo han hecho mal, porque lo han hecho por todos lados, es robar el tema de la corrupción. No hay nada bueno. No hay nada ni en salud, ni educación, ni en infraestructura, ni en medio ambiente. Y la infraestructura se está cayendo el país. Todo. Y el proceso de desinstitucionalización. Bueno, la cooptación del Estado es impresionante, ¿verdad? Casi 5 años sin elegir magistrados de Corte Suprema de Justicia, lo que le hicieron al deporte federado, lo que le hicieron a la Universidad Nacional, y la corrupción, maldita corrupción en todas partes. Es impresionante, y la gente lo sufre todos los días. Ahí en la academia, Roberto, de la Policía Nacional Civil en la zona 6, ahí cuando reciben a los reclutas para ser estudiantes ahí, para capacitarlos y todo, no importa el examen de admisión, qué punteo obtuvieron, 10 puntos, 80 puntos, o 100, no importa. Quien paga 15,000 quetzales es admitido, y quien no paga 15,000 quetzales no es admitido. DGCAM, donde autorizan ahí las licencias de portación de armas. Al día de hoy están pidiendo 12,000 quetzales por licencia. Y hay mucha gente que vive de eso, son guardias de seguridad en empresas, en comercios, etcétera, y necesitan su licencia. Ajá. Y si no pagan 12,000 quetzales, no les dan su licencia. La Asociación de Propietarios de Empresas para Aprender a Manejar, de academias de automovilismo, que son varias academias, tienen una asociación. Esa asociación tiene que pagar 1,500,000 quetzales al mes. ¿Al mes? Al mes a la Dirección General de Tránsito, y eso lo reparten entre otro montón de gente, porque si no los cancelan, les ponen multas, los suspenden, una cosa tremenda. Y así podríamos seguir. Mira, Roberto, es impresionante la corrupción. La corrupción es en el IX, en el INDE, en todas partes, es algo impresionante. Entonces la gente lo sufre todos los días, pues. Entonces, y este gobierno nos ha hecho retroceder en todo. Entonces, la gente, no hay más oportunidades de trabajo, no se ha avanzado en absolutamente nada, se ha retrocedido en todo. Lo único que se ha avanzado, que ha habido más, es migración. Claro. Más corrupción ingresos y más por migración. Remesas familiares es lo que hemos aumentado. Y el gobierno se llena la boca diciendo el desarrollo económico, las remesas y todo, pero es debido al esfuerzo y sacrificio de los migrantes que están allá. Y los guatemaltecos se dan cuenta y lo sufren esto todos los días. Ya no aguantamos esta situación. Y este proceso electoral y los resultados de este proceso electoral son el reflejo de ese sentimiento nacional. Entonces, ¿hasta dónde se va a atrever la mano peluda para seguir avanzando? Porque lo han estado probando, testeando, avanzando. Entonces, avanza la mano peluda, sí, a la Corte Suprema de Justicia, a la manifestación, llegaron 5,000 gentes. Entonces, seguimos avanzando. Los paros ya se terminaron, los bloqueos, sí, no sé hasta dónde van a seguir avanzando. Pero eso ha tenido terribles consecuencias para la economía del país y las puede tener en el futuro. Sí, aislamiento. La calificación de países de lo peor. Aislamiento internacional en todo. Entonces, no vienen turistas, no viene inversión, no viene nada. O sea que el aislamiento internacional de Guatemala, debido a este gobierno de Yamatei, es nunca visto en el país. Desde Romeo Lucas no habíamos tenido una situación parecida a esta, a nivel de imagen internacional. A nivel de imagen, ¿no? Sí. Digamos, porque hay que admitir que esos gobiernos dirigidos por militares, le hago caso a mi maestro Molina Mencos, que no diga esos gobiernos militares, sino dirigidos por militares, sí. ¿Verdad? Fueron muchísimo menos corruptos de lo que es este presidente. Sí, no, es que la corrupción es... ¿Este será el campeón, Edmond? ¿Perdón? ¿Este presidente es el campeón de la corrupción? ¿El campeón de...? Yo creo que es medalla de oro. Sí. Sí, absolutamente. En toda la historia del país habíamos tenido un gobierno yo creo que este gobierno, el gobierno de Yamatei, este gobierno no es el peor gobierno de la era democrática. Ajá. Es el peor gobierno de toda la historia de Guatemala. Es impresionante lo que le han hecho, el daño que le han hecho al país, y lo estamos sufriendo todos los días, pues es algo. Entonces ya llegó el momento de pasar a otra cosa, que se vayan, ya estuvo, entreguen, tranquilos, ya váyanse.
ya estamos hasta aquí de la corrupción sí, y de porque ustedes. todo ni siquiera están como el caso de Otto Pérez y Roxana, que están en esos procesos extraños en los que nos metimos en los procesos. Sí. Ellos ni eso, no tienen una denuncia, no tienen nada, tienen la oportunidad de irse a esconder, porque se van a tener que ir a esconder, Pues sí. ¿verdad? A todo el Sí, tema. sí. Edmond, los opositores, digamos, al proceso electoral, los opositores a Bernardo Arévalo, a nosotros los que hablamos de defender la Constitución, la democracia y todo, hablan mucho de la injerencia internacional. Pero, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos, cuando ve la cantidad de migrantes que va aumentando, y que a ellos le afectan, por supuesto que quiere que ese gobierno deje de ser corrupto y que se respete el tema democrático. Hay que recordar que ¿verdad? Guatemala, en fin, geográficamente, ¿dónde estamos? Sí. ¿Estamos en el cono sur, ahí entre Chile y la Argentina? ¿O estamos en África, entre Ruanda y Uganda? ¿O estamos en Europa, en los Alpes? ¿Estamos en Asia? No, estamos donde estamos. Y Guatemala es el único país del mundo que solamente tiene un país de por medio, que es México, Ajá. con Estados Unidos. Estamos ahí, estamos en el área de influencia de Estados Unidos. Y como muy bien dices, la migración, la falta de trabajo, la falta de desarrollo, el tema que no hemos hablado, del narcotráfico en el país también, son cosas que preocupan. Le afectan directamente porque eso al gobierno de Estados Unidos. afecta la seguridad propia de los Estados Unidos. En un país donde no hay instituciones, donde hay ingobernabilidad, llegan los terroristas, los yihadistas, todos estos radicales islamistas que odian a Estados Unidos y se pueden instalar aquí. Ya han capturado en la frontera entre Guatemala y Honduras a radicales islamistas. O sea que Guatemala se ha convertido en un peligro para la paz y la seguridad de los Estados Unidos. Entonces es algo, una realidad que también tenemos que ver. Es que además de estar solo un país de por medio, geográficamente, por eso jugamos un papel tan importante, que no lo vamos a contar ahorita porque el Roosevelt se llama Roosevelt, si lo construyeron en la Segunda Guerra, la Roosevelt también se llama Roosevelt por eso, o sea, fue lo que nos dieron a cambio de haber estado siendo parte de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, porque geográficamente cuando usted pasa por Santa Rosa, en Cuilapa, ahí dice bienvenidos al centro de las Américas. Es verdad. Sí, ahí verdad. es el centro de las Américas y entonces geográficamente somos sumamente importantes. Todos los gringos se meten para defender su propio país, no es un tema de injerencia extranjera. Pero, por ejemplo, somos muy pocos los países que tenemos relaciones con Taiwán, por ejemplo. ¿Verdad? Ya cada vez es menos, y sobre todo en el área centroamericana, ¿verdad? Ya Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica tienen relaciones con China continental y ya no con Taiwán. Pero algunos de esos países del Caribe y Centroamérica están pensando en revisar esas relaciones también. O sea que lo que les habían prometido y todo tampoco se está cumpliendo. Tampoco se está cumpliendo de ese lado. Sí. Pero yo no sé, ¿verdad? Pero algo que medio hemos platicado fue la visita de la presidenta Taiwán a Guatemala. O sea, Taiwán nos ayuda económicamente, se ha metido en clavos por culpa de la ayuda que nos da. Es que hablando de Taiwán me vino a la memoria el tema del hospital en Chimaltenango. Ajá. Viene Taiwán y dona, regala, obsequia ese hospital a la República de Guatemala. Un valor de $35 millones costó ese hospital. Dinero de los contribuyentes taiwaneses, de la gente que paga impuestos en Taiwán, ¿verdad? Entonces viene la presidenta de la República de China, Taiwán, en visita oficial a Guatemala el año pasado. Y por supuesto quiere ir a conocer el hospital que su gobierno, que su pueblo donó a Guatemala. Y en el acuerdo original, Taiwán construía el hospital y la República de Guatemala, el gobierno tenía la obligación de equiparlo. El edificio, Taiwán, y Guatemala, el equipamiento y la carretera de acceso. Entonces anuncia su visita oficial la señora presidenta de Taiwán y quiere venir a visitar el hospital. ¿Y qué hacemos? Dice el gobierno. ¿Qué hacemos si no lo hemos equipado? Y además ya nos robamos 70 millones de quetzales que teníamos asignado para equipar. Se los robaron. ¿Y qué hacemos? Entonces fueron a sacar de otros hospitales nacionales, de puestos de salud, de centros de salud. Equipo usado, oxidado, ya ni siquiera en uso. Y ahí fueron a ponerlo al hospital de Chimaltenango, como decimos, para taparle el ojo al macho. Y viene la presidenta de Taiwán y hace el recorrido por todas las instalaciones, ese bellísimo edificio y todo. El acceso ya se lo robaron, por supuesto, nunca hubo. Pero el edificio lindo y todo, y va viendo ese equipo, ¿verdad? Obligación del Estado de Guatemala. La contraparte de esa donación, equiparlo.
y ve todo ese equipo ahí totalmente obsoleto, usado, gastado, oxidado y todo. Bueno, precisamente. Y eso me lo comenta a mí, Ajá. un diplomático taiwanés de China, Taiwán, y me lo dice, mire, qué decepción la que nos hemos llevado. La presidenta salió muy triste de esa experiencia. Otro ejemplo de la purísima corrupción de este país. Y así quiere que la comunidad internacional no se meta a defender el sistema democrático. Pues, o sea, sí, pues sí. Es ilógico, ¿verdad? Pero hay grupos acá que ¿Sí? cuando vino la intervención de la CIA, CIA, con Castillo Armas y todo, aplaudían la intervención internacional, Claro. ¿verdad? Ahorita dicen que no, ¿verdad? Entonces no hay consistencia en muchas de estas posiciones. Bueno, parte de nuestros problemas es precisamente esa falta de consistencia, porque digamos, un tema que también, del cual conoces mucho, los acuerdos de paz. ¿Sí? Si no pedimos ayuda a Naciones Unidas, donde estuviste tanto tiempo en esos altos cargos, ¿verdad? No se da el proceso de paz. Sí. Si no viene Jan Arnold, ¿verdad? Que vino primero como observador, relator, negociador, mediador, negociador, y todavía se tuvo que quedar para ser verificador de los acuerdos de la paz. aplicación, ¿verdad? el seguimiento. Sí. Y aún así no nos hemos cumplido. ¿Verdad? Pero nosotros pedimos esa ayuda y después nos arrepentimos. ¿Verdad? Cuando la CICIG no vino porque quiso. Fue aprobada ¿verdad? por el Congreso. En un gobierno de derecha, Sí, o sea, sí, fue sí. el gobierno de Berchier quien aprobó la CICIG, que pidió ayuda. ¿Verdad? La gente, ahí sí tengo que respetar, digamos, al FRG y a los unionistas, desde el principio se opusieron, pero todos los demás se estuvieron de acuerdo, empresarios, todos se estuvieron de acuerdo que viniera la CICIG, después el ENADE. Bueno, hablando de ¿verdad? empresarios y de CICIG, durante la campaña electoral, un gran empresario de la construcción en Guatemala me dijo en una reunión, mire, hágame un gran favor, anuncie que va a traer la CICIG de regreso a Guatemala, anúncelo por favor, porque ya no puedo. Yo soy constructor acá en Guatemala, soy contratista del Estado, pero tengo que elevar los precios, los niveles de corrupción, comisiones que tengo que pagar, la calidad del trabajo que tenemos que hacer es menor. O sea, por favor, necesitamos una verificación, porque no podemos seguir así, ni como país, ni como empresarios. Eso me lo dice un empresario de la construcción en Guatemala. Entonces, así que ahí sí, como digo yo, no se vale. No se vale. No se vale que le queramos vender al pueblo que el tema es ideológico, que porque ahí vienen los comunistas. ¿Cuáles comunistas? Si algo no tiene semilla es de comunistas, pues, ni siquiera son una verdadera izquierda en el país. O sea, no saben lo que es en realidad un gobierno de centro izquierda, por decirlo de esa manera. Pero no se vale de veras que le quieran vender que es por eso. Exactamente. Cuando realmente es miedo a que les descubran toda la corrupción. Yo decía, Roberto, ¿verdad? hace un momento, que todo esto es ficticio. Todo este proceso postelectoral han creado una serie de temas ahí totalmente de manera irresponsable, fantasmas, cosas ficticias, mentiras y todo, para confundir a la gente, para crear temor en la gente, sin necesidad. Entonces yo espero que lo que falta ahora de aquí a la toma de posesión, que son escasamente ya 59 días, entonces que se pasen en la mayor tranquilidad y civilidad posible, ya no más con esto. Pero ¿es miedo a que les descubran toda la corrupción, todo lo que hay detrás, o es ganas de seguir, porque aquí somos tan descarados? Bueno, yo creo que ¿verdad? las dos están juntas, es ganas de seguir para seguir robando, o sea, y para que no les descubran también todo. Es que la cola que tienen es larguísima, es impresionante. Los niveles de corrupción nunca, jamás vistos en Guatemala, nunca. Gente de los últimos 3 gobiernos se juntó en ese gobierno. Ah, sí, totalmente. Gente que estuvo en el Partido Patriota, que estuvo con Jimmy Morales, ahora están aquí. De hecho, la gente que está atrás del famoso Miguelito, que no lo conozco, ¿verdad? Miguel Martínez, que es el dueño de todo eso. Pues a mí no, la verdad es que no me importa el tema de la homosexualidad del presidente. Ese es un tema particular, personal, privado, que nadie debiera meterse con eso. En lo que yo sí no estoy de acuerdo es en que cualquier persona nombre a su amante o a su novio, a su esposo, como primer ministro de un país. Eso no se vale, pues. Primer ministro, eso no se vale, hombre. Para gobernar un país se necesita gente correcta, decente, gente que conozca de Estado, gente con experiencia, gente con capacidad, gente con voluntad de servicio a los demás. Entonces, y es lo que ha faltado en este gobierno sobre todo. Todos los que hacemos política, yo todavía me considero político, ¿verdad? De profesión, de nación, de herencia, como ustedes quieran llamarlo. En mi caso yo creo que estamos envenenando
el agua de la que todos vamos a beber. Así es, sí. ¿Por qué, digamos, el caso de Edmond Mulet, yo lo vuelvo a resaltar porque creo que hay que reconocerlo enormemente, que quien debería de estar ahí en la segunda vuelta, porque así lo decían las encuestas, no está, viene a defender el proceso, a decir que no hubo fraude, que se respete la voluntad popular. Yo hubiera sido, pero no fuimos, nos equivocamos, me cayó penca, porque esa es la verdad, sí, entre todos los partidos. Pero ¿por qué los demás políticos no se pronuncian? ¿Verdad? Empezaron algunos como la gente de Viva que apareció un ratito, sí, acaba de aparecer ahí. Pero están los otros candidatos que eran, ¿por qué no defender el proceso? Fuertes, tenían de partidos grandes y todo, no se pronuncian porque son parte del esquema. Ellos también esperan de que todo esto se caiga. Ellos también esperan o han sido parte de este proceso para descalificar el resultado electoral. Por eso no dicen ni pío, están viendo, a ver, para ellos hay después. Gente todavía con esperanza de que anulen las elecciones. Sí, hay gente aquí todavía radicalizada que esperan que se anuncie, que se anule absolutamente todo. Es impresionante. Impresionante. Pues sí. Y algunos dicen, bueno, pero no los diputados, solo unos alcaldes, a solamente el distrito metropolitano, solo los municipios de Guatemala. O sea, todo el mundo quiere realmente hacer a su medida, crear a su medida los resultados electorales, cuando no es así, pues, no es así. Está bien iluso que, por ejemplo, doña Sandra, de verdad, crea que si se repiten esa vez se va a ganar, o sea, en su quinto intento. ¿Ah? Sí. Absurdo, pero no, desaparecida totalmente. Sí, sí. Se sabe que está en Guatemala porque se sabe. Suri Ríos no volvemos pues lo que sí se sabe es que debajo de agua, detrás de bambalinas, detrás de cortinajes, se está moviendo ella y su gente en este proceso de deslegitimar el proceso electoral. Y es lamentable, es lamentable. Realmente cuando Guatemala merece algo mucho mejor, merece algo mejor de sus dirigentes, para conducir este país en una dirección correcta. En cambio de rumbo, que es necesario, pero en la dirección correcta también. Sí, alguien me decía, es época de cambio. Yo les digo, no, es cambio de época, hay que cambiar totalmente. Sí. Ahí lo hemos oído un montón de veces. Triste, de verdad. ¿Qué mensaje le podemos dar al pueblo de Guatemala? Porque estamos viendo que por primera vez, hacía mucho tiempo, porque lo hemos hecho varias veces, no con la fuerza que se hace en otros países, pero el pueblo salió a las calles, sí, ¿verdad? Hablamos de 48 cantones, pero hubo colonias aquí en la capital, hubo en el oriente, en todo el país, en todo el país. Y viene la mano peluda y dice, eso está financiado, alguien está detrás de eso, alguien, a mí me consta gente, empresarios que salían a los bloqueos, a los manifestantes, a darles comida, a darles agua, a darles refrigerios. O sea, fue una movilización auténtica, social, popular, que no hay que descalificar, que no hay que minimizar. Eso está ahí. Y si la mano peluda pretende seguir avanzando en tratando de controlar este proceso o llevarlo hacia donde ellos quieren, aquí la gente no se va a quedar de brazos cruzados. Aquí vamos a salir y vamos a hacer lo necesario para que se respete la voluntad popular. No estoy hablando de Semilla, no estoy hablando de Bernardo Arévalo, estoy hablando de principios fundamentales de la democracia. Es que sí, cuando la gente nos dice que usted está defendiendo a Semilla, ¿no? Y es más, como constituyente, como legisladores en la primera legislatura, es nuestra obligación defender lo que empezamos a construir y que retrocedimos ahora enormemente, ¿verdad? Y la gente lo que está defendiendo es su alimento, es que no hay de qué comer, ni siquiera hay oportunidades de trabajo para poder producir la comida. Y la culpa es de la clase política y la gente lo está diciendo. Y ahora que llega alguien diferente, porque ni siquiera lo conocemos y no lo quieren dejar llegar para quedarse los mismos, ¿verdad? Ahora, yo sí me identifico mucho con Bernardo Arévalo en el tema de su vocación de luchar contra la corrupción, que fue la base de mi campaña electoral también. Yo creo en eso, porque si seguimos con estos niveles de corrupción, no vamos a salir adelante como país. Entonces, si Bernardo Arévalo está determinado, como parece ser, en la lucha contra la corrupción, ahí va a contar con mi apoyo, con el apoyo de mis alcaldes, de mis diputados en el Congreso de la República, definitivamente. Es el tema fundamental del país, o sea, enfrentar la corrupción. Yo creo que hace falta, y que me alegro oír esas palabras de tu parte, que, ¿verdad? Hace falta más diálogo, más alianzas. Yo siempre hablé durante la campaña electoral y durante la campaña anterior también de que Guatemala necesita de un ABC. ABC.
un acuerdo básico de consenso. Sin un acuerdo básico de consenso, todos los sectores políticos, sociales, empresariales, todo el mundo poniéndonos de acuerdo en lo fundamental para sacar al país, sin eso no vamos a salir adelante. Y ahí estoy de acuerdo contigo. El tema del diálogo es fundamental, indispensable. Si no, Guatemala no sale adelante. Entonces, Bernardo Arévalo, tengo entendido, y empezó a hablar con grupos sociales, parte del sector privado, grupos indígenas, me parece muy bien. Pero eso no le garantiza todavía la gobernabilidad. Tiene que ampliar ese diálogo a otros sectores políticos también, para que estos 4 años se mantengan más o menos estables, para que se puedan alcanzar ciertos propósitos, y eso pasa por el diálogo y por un acuerdo básico de consenso. Ahí estamos, bueno, en muchas cosas estamos de acuerdo, pero esa lucha contra la corrupción, yo tengo denuncias de corrupción impresionantes, y eso que este programa no es para hablar de la corrupción, pues sería, hay tantos hablando de la corrupción y no les importa, pero digamos, alimentación escolar, ¿verdad? ¿A dónde se fue la plata? ¿A dónde se fue la plata? ¿Verdad? Bueno, el año pasado, en el 2022, este gobierno le quitó al programa de alimentación infantil para combatir la desnutrición crónica y aguda, le quitó 85 millones de quetzales por transferencias. En enero de hace un año quitaron 15 millones, después 15 millones, llegaron a un total de 85 millones de quetzales, que eran para combatir la desnutrición infantil. ¿Y a dónde pasaron ese dinero? Las transferencias, ¿a dónde las hicieron? ¿Hacia dónde? Hacia la Presidencia de la República, para la Secretaría de Información, para publicidad y propaganda. Públicas. Ahí están las prioridades de este país. Y que eso conste, se puede ver en las páginas, en las transferencias, desde que aprobamos la ley de libre acceso a la información. Sí. Ahí se ve que no mentimos. Sí. Pero no triste, porque estamos hablando de comida. De alimentación, que es diferente. Y este señor Yamatei, durante su campaña electoral y el día de la toma de posesión, su principal objetivo era combatir la desnutrición crónica, y vamos a hacer y vamos a volver. Nunca en la historia de Guatemala ha habido tanto retroceso en la desnutrición infantil. Sabemos que más de la mitad de los niños de menos de 5 años padecen de desnutrición en el país, y eso es un crimen, y le quitaron dinero a ese programa. Y cuando yo le preguntaba a la gente del gobierno, ¿pero cómo hacen eso? ¿Pero cómo hacen transferencias de 85 millones de quetzales de ese programa para la Presidencia de la República? ¿Sabes cómo me respondían? Es que tenemos un problema, que no lo estamos ejecutando, y antes de que se regrese al fondo común, mejor lo pasamos a la Presidencia de la República. Ahí sí ejecutan. Ahí sí ejecutan, por supuesto, pues. Entonces es inconsciencia, es irresponsabilidad, es corrupción, lamentablemente. Yo crecimos comparándonos con Haití, porque Haití era número 1 en analfabetismo, nosotros éramos número 2, Haití era el país más pobre del mundo, o sea, medalla de oro en todo. Parte de tu campaña, no de ahorita, sino hace tiempo, por el alto cargo que tuviste en Haití, el tema del terremoto, todo el tema de las Naciones Unidas, ya nos ganó Haití. En algunos aspectos ya Haití ya nos ganó. En algunos índices ya Haití está un poco mejor que Guatemala, lo cual es trágico. Impresionante. Sí. Triste. Y es porque tenemos en los gobiernos, no solamente sobre todo pero en todos los gobiernos, primero gente que está ahí, que llega al gobierno a ver qué saca, a ver qué negocios hace, a ver qué beneficios personales obtiene, a eso se dedican. Entonces no tenemos en el gobierno gente consciente, ya lo dije antes, gente con servicio de sentido de servicio a los demás, de solidaridad social, gente que conozca de Estado, de gobierno, no lo hay. Entonces, el propósito principal, las prioridades son otras. Y si seguimos así, bien, vamos en esta espiral de autodestrucción, y que nos vamos a convertir en un Haití si no tenemos cuidado. Ya tenemos casi 4 millones de guatemaltecos que han tenido que salir de Guatemala a buscar su futuro en otras latitudes, porque aquí no hay futuro, aquí no hay posibilidades. No hay oportunidades no hay oportunidades de nada. Cuando el potencial que tiene Guatemala para salir adelante no lo tiene ningún otro país del mundo. Hablábamos de la posición geográfica, nuestro clima, nuestros recursos naturales, nuestra gente, nuestra diversidad, nuestras culturas, lo que podría ser de turismo. A Costa Rica llegan 3.200.000 turistas al año. A Guatemala escasamente 1 millón.
cuando Guatemala tiene tanto más que ofrecerle al turista. Y ni siquiera eso hemos podido hacer. Yo he conocido directores, yo no sé quién está ahorita en el INGUAT, yo he conocido directores del INGUAT, Roberto, que no hablan inglés. ¿Cómo un director del INGUAT va a ir a una feria internacional a promover, a vender al país? Ni siquiera hablan inglés. Gente que los nombran ahí por temas políticos, sin ninguna visión, sin ninguna capacidad, sin ninguna experiencia asignada. Y así está. Es un ejemplo nada más, el INGUAT, pero así está todo el Estado. Que nosotros podríamos vivir del turismo con la belleza que tiene este país. Absolutamente. Y la industria sin chimenea, lo que es el turismo, para la generación de trabajo, de empleo, de construcción, de servicios, de seguridad, de todo. Y no lo hemos... ya no hablemos de México, lo que ha hecho Belice, República Dominicana, Honduras, El Salvador. ¿Tú sabes cuántos barcos cruceros llegan a la isla de Roatán cada año? Ajá. 365. ¿Y a Guatemala? Uno al día, con 3.000, 4.000 pasajeros diarios, nuevos turistas cada día a la islita de Roatán. Y ahí descienden a comprar artesanías, van a los bares, restaurantes a consumir una cosa. Y al día siguiente llegan otros 3.000 nuevos, y así todos los días. Cuando llega un barco crucero a Guatemala, es noticia de portada de Prensa Libre. Llegó un barco crucero a Guatemala. Yo no sé si has visitado la terminal de los barcos cruceros. Fui, bajan a nada. Pues hay unas tablas de madera ahí, en medio de unos lodazales, unas cosas. No, hombre, ni siquiera eso. Mira cómo están las carreteras del país, cómo están los puestos de salud, cómo están los hospitales, cómo están las escuelas, cómo los servicios básicos fundamentales del Estado, del gobierno. Ahí está en la Constitución. Nada. La seguridad ha aumentado ahorita, la delincuencia, la criminalidad, los índices de homicidios, de asesinatos, vamos en ascenso, en todo hemos retrocedido. Por eso te digo, no se vale que nos quieran convencer de que tenemos que seguir con esto. Y que no quiere decir que Semilla nos vaya a sacar de la noche a la mañana. Eso ya veremos. Pero no se vale de verdad que quieran que sigamos con este sistema cooptado, infuncional, hasta la Universidad de San Carlos. Yo acabo de recibir llamadas, me dice, mi hija no logra entrar a la universidad porque le cobran para ganar el examen de admisión. Igual que la escuela de la PNC, así estamos igual. En todas partes. O sea, la corrupción está por todos lados. Y el TSE, que ahorita se ha tratado de reivindicar, tampoco son niños de primera comunión. El Tribunal Supremo se salvó al defender el sistema electoral. Exactamente. Sí. Al ponerse del lado, digamos, de los constituyentes, cuando dijimos la ley electoral, ahí va. Sí. Y se pasaron ahí. Entonces se empezaron a ganar el cariño de la gente y la defensa automática de quienes queremos defender el sistema. Sí. Porque ahora con este antejuicio se las van a ver a palitos. Además van con todo contra el tribunal. ¿Verdad? La mano peluda no descansa. No va a descansar. Tenemos que estar listos. Bueno, si podemos resumir esta plática entre nosotros, este podcast. Bueno, yo creo que... Hablamos de nuevo fraude. ¿Cómo lo resumirías? No hubo fraude electoral, es claro que hay que respetar la voluntad popular. Se ha creado una crisis de manera artificial, innecesaria, que afecta a todos los guatemaltecos más de lo que estamos afectados, afecta a la institucionalidad. Y todo por temor, por miedo, porque los corruptos no quieren que los investiguen. Entonces, ese es el fondo, el trasfondo de todo lo que estamos viviendo. Yo espero que estos días pasen lo más rápido posible para llegar al 14 de enero, para que pasemos ya a otra etapa, pasar la página, ya este capítulo triste, trágico que hemos tenido en Guatemala estos últimos años, sobre todo estos 4 años de este gobierno, eso que quede ya atrás, ya estuvo, y pasemos a una etapa diferente, positiva, constructiva, de lucha contra la corrupción, que responda pues a los intereses de los guatemaltecos. Entonces, vivimos, yo creo, como en toda mi existencia, que no es corta, nunca habíamos vivido una crisis política de esta naturaleza, y el punto de inflexión que vamos a vivir, el punto de inflexión, ese cambio que es fundamental para el país. Y hay muchas guatemaltecas y muchos guatemaltecos, sobre todo las nuevas generaciones que quieren participar, quieren hacer lo mejor por el país. Entonces yo creo que ya llegó el momento de darle espacio, voz a estas nuevas generaciones también, para que ellos puedan ocupar los espacios que corresponden. Pero tiene que cambiar el sistema para que lo ocupen, que es lo que no cambia, ¿verdad? Bueno, primero, en mi propuesta siempre he dicho que yo
si estuviera en el lugar de Bernardo Arévalo, ya hubiera empezado con los trámites para retirar a Guatemala del Parlacén, porque sabemos que Guatemala tiene 22 diputados en el Parlacén. Yo quiero dedicarle un debate, Edmond, al tema Parlacén, con dos personas, alguien que esté a favor del Parlacén, alguien que yo esté encantado, en contra, y hacemos un podcast debatiendo. Lo único que sirve es un antro de inmunidad y de impunidad, que no sirve para absolutamente nada. Y lo digo yo, porque yo firmé el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano. Yo fui de los ponentes, porque yo creo en la integración centroamericana. Pero una buena idea que no funciona ya no es una buena idea. Tenemos que hablar de eso. Yo anduve recogiendo firmas de presidente en tiempo de Roberto Carpio, ¿te acordás? Sí, para el tema de Parlacén creíamos en eso, pues. Que iba a ser una Unión Europea. Sí, pero eso en lo que se transformó. Un Parlamento Europeo. El otro tema es la ley electoral. Ya tenemos que terminar con las listas. Aquí se llegan al Congreso, se cuelan una serie de malandrines y de bandidos que la gente jamás votaría por ellos, pero llegan en esas largas listas. Claro. Entonces aquí tiene que ser el voto unipersonal en distritos electorales más pequeños para que haya una verdadera representatividad de la gente en el Congreso de la República. O sea, son temas fundamentales. Que los tenemos que debatir y es lo que viene. Vamos a salir de esta crisis para que Bernardo logre tomar posesión, ver cómo fortalecemos y empezar a profundizar en muchos de estos temas, ¿verdad? Miren, como les digo siempre, no se vale que no lo vea hasta el final, sobre todo con el invitado que tuvimos el día de hoy, que tenemos en este podcast, Edmond Mulet, al que yo llamo el candidato que sí dio la cara, que admite que él debería estar en la segunda vuelta, pero que la voluntad popular no le dio ese voto, pero que no hubo fraude. No hablamos del pasado, Edmond, que sería enorme, porque no queremos seguir hablando del pasado. Estamos hablando de todos los cargos públicos que tuvo a nivel nacional, internacional, ha ocupado los cargos más importantes de este país y en el mundo entero, pero estamos hablando del presente. ¿Por qué no quieren que Bernardo Arévalo tome posesión? No se lo pierda, pero sobre todo, si usted se ofendió con algo, me invita un cafecito, una taza de café, todo lo arregla. Nos vemos hasta la próxima. Gracias, Roberto.